Hola queridos espectadores de 3U, estoy feliz de estar junto a ti. Antes de pasar a nuestras noticias, pido su apoyo suscribiéndose a mi canal. Los 5 mejores momentos de Miran y Reyyan en Erkay. La telenovela turca, Erkay, se convirtió en una de las producciones más famosas de los últimos tiempos en varios países. Reyyan y Miran conquistaron al público con su gran historia de amor. Los actores Akin Akinosu y Ebru Şahin serán recordados, por mucho tiempo, como los protagonistas de la telenovela Erkay, cuya historia de amor en la ficción inició entre odio y venganza para luego transformarse en un sentimiento puro y sincero. La producción otomana fue todo un éxito en varios países y muy aclamada por los fans, quienes la convirtieron en su preferida. Transcurría marzo del 2019 cuando Turquía veía por primera vez la telenovela Erkay en sus pantallas y desde su estreno captó la atención del público. Debido al gran respaldo que tuvo la producción, logró cruzar fronteras y llegar a países como Estados Unidos, España y varios de América Latina como Argentina, Perú, Chile, entre otros. La telenovela Erkay es protagonizada por Ebru Şahin y Akin Akinosu, quienes interpretan a Reyyan y Miran, respectivamente. En Erkay, se relata la historia de amor entre Miran y Reyyan, que salen adelante a pesar de que sus familias no aceptan su relación sentimental por estar enfrentadas por temas de índole personal. Fue así como el público convirtió a esta telenovela en su favorita y recuerda con gran cariño a los personajes protagónicos. La telenovela es producida por el canal turco ATV y emitida en países como Perú, México, España, Argentina, entre otros, además de ser doblada en otros idiomas para transmitirse en Europa y Asia. Los 5 mejores momentos de Miran y Reyyan. Los fans de Erkay guardan en su mente los mejores momentos que atravesaron Reyyan y Miran como desconocidos, amigos, luego pareja y, finalmente, como esposos y padres de una bebé. Por ello, aquí te recordamos algunos. 1. Reyyan y Miran se conocen triste y confundido por la pérdida de sus padres. Miran decide realizar algunos paseos en su auto y sin pensarlo se encuentra con Reyyan, la nieta de los Adoglu, quien luego de vivir mucho tiempo en su mansión decide relajarse y caminar para despejarse. En ese momento sus miradas cruzarán sin pensar que luego atravesarían por diversas situaciones. 2. El primer beso de Reyyan y Miran luego de conocerse, ambos están ilusionados y Miran dará el primer paso con Reyyan. Así fue como la convenció de que tenía buenas intenciones hacia ella e incluso le construyó un columpio en el cielo. Por muy alto que quieras subir, nunca te soltaré y siempre te sujetaré cuando te caigas, son las palabras de Miran a Reyyan, quien termina enamorándose totalmente del joven. Pero al llegar el momento de despedirse, Miran le roba un beso a la joven, quien corresponde a ello. 3. El fin de la relación entre Reyyan y Miran. Pero así como hubo momentos buenos, también existieron los nada buenos y es por ello que la relación entre Reyyan y Miran se termina. El motivo es que la joven cree que fue Miran quien empujó a su padre por las escaleras, pero él sostiene que es inocente. Tras ello, ambos tomarán rumbos distintos. Con el pasar del tiempo la pareja se reconcilia y Miran acepta los errores de Reyyan y decide perdonarla, pero también le pide perdón por errores pasados. 4. El embarazo de Reyyan. La relación entre Reyyan y Miran iba muy bien y todo era felicidad. Sin embargo, de pronto la joven cae desmayada sin explicación alguna. Todos pensaban que se trataba simplemente de estrés o un problema menor, aunque le dan la noticia de que está esperando un bebé. Reyyan le hace saber esto a Miran, quien queda sorprendido por la noticia. 5. El matrimonio de Reyyan y Miran. La pareja siempre soñó con tener una gran boda, pero con la llegada de su bebé todo cambiaría. Reyyan da a luz a su hija, pero su cuerpo no resistirá y antes de morir decide crear un álbum de fotos de su familia. Pero las fotos no estarán completas y faltan las de su matrimonio con Miran. Ante ello, la joven le pide a Miran casarse nuevamente para que ese bello momento quede inmortalizado en fotografías. ¿De qué trata Erkay? El drama está centrado en Reyyan, nieta de los Adoglu, una de las familias más poderosas de Midyat, además de una de las más crueles. Como no es nieta biológica de Nasu, el líder del clan, la joven es maltratada constantemente y humillada a costa de su prima Yaren. Sin embargo, eso no evita que Miran, el prometido de Yaren, se enamore y se case finalmente con ella. Pero el drama recién comienza. Después de su noche de bodas, y tras consumar su matrimonio, Reyyan descubre que Miran solo se casó con ella para vengarse de su familia, pero el amor será más grande que el odio. ¿Quién es Ebru Şahin? Ebru Şahin es una actriz y modelo turca, ganadora de múltiples premios como el Golden Butterfly, uno de los reconocimientos más importantes del entretenimiento otomano.
Ella es conocida principalmente por su trabajo en Erkay. Şahin nació en Estambul, en Turquía, el 18 de mayo de 1994. Tauro y de 1.64 metros, la intérprete se considera una persona reservada. Aunque tiene muy poca trayectoria, es suficiente para que su talento sea reconocido. En 2020 Ebru ganó un premio Altin Marca Ödülleri y un Altin Palmille Ödülleri, ambos por mejor actriz. El año pasado se alzó con la estatuilla en la misma categoría en la 46ª entrega de los premios Altin Kelebek. ¿Quién es Akin Akinosu? El actor Akin Akinosu nació el 22 de septiembre de 1990 en Ankara, Turquía. Es el único hijo de la actriz Özlem Akinosu y Tamer Akinosu, y es del signo zodiacal Virgo. La pasión por la actuación es gracias a su familia debido a que su madre es la reconocida actriz Özlem Akinosu. Su abuelo materno Süreyya Arin fue uno de los presentadores pioneros de televisión turca. Su carrera como actor inició en el 2014 con apariciones secundarias en diversas series de televisión como Kosem, La Sultana y Arkadaşlar İyidir, aunque su gran oportunidad llegó en 2019 con Erkay, una historia de amor y venganza que envuelve a dos familias que tienen un pasado que las enemista. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Gracias por ver nuestro video hasta el final. Nos vemos en mis otros videos. Adiós.